Jóvenes, buen día. Vamos a continuar entonces el estudio de lo que significa el movimiento armónico simple. La semana pasada nosotros habíamos descrito algo respecto de precisamente lo que considerábamos un elemento importante, ¿no? Un movimiento sumamente importante que tenía dos características especiales. La primera era que era un movimiento oscilatorio y la segunda, periódico. ¿Qué significa que sea oscilatorio? Significa que va a pasar constantemente por una posición a la cual llamaremos posición de equilibrio. Y periódico porque el tiempo que demora en regresar al punto inicial, pues emplea un tiempo que siempre básicamente es el mismo. De estas dos condiciones, que el movimiento sea oscilatorio y que sea periódico, nosotros podemos indicar que existe un movimiento que presente esas características. Eh, Hay ciertas consideraciones que se tienen que hacer. Primero que la, no vamos a considerar la presencia del aire, tampoco vamos a considerar superficies lisas, eh, vamos a determinar que las cuerdas o los resortes, las cuerdas sí, son inextensibles, es decir, van a conservar su misma longitud, y eso para nosotros va a ser sumamente importante. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, lo que nosotros vamos a indicar acá es precisamente continuar el estudio del movimiento armónico simple. Ojo, tendríamos que recordar lo siguiente, ¿no? Tendríamos que recordar lo siguiente. En el movimiento armónico simple, lo que nosotros habíamos mencionado era lo siguiente, ¿no? Las características que ya seguramente tú has repasado, ¿no? Primera característica, superficies lisas. ¿Por qué superficies lisas? Porque esto me permite, ¿sí? Esto trae consigo que nosotros podamos decir que la energía se conserva, ¿no? La energía mecánica se conserva. Ojo, vamos a regresar a ese punto más adelante. ¿Qué otro elemento tenemos que considerar? Pues lo que nosotros vamos a considerar aquí es el estudio de dos tipos de situaciones. La primera es lo que nosotros llamamos un oscilador armónico. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿qué cosa es un oscilador armónico? Bueno, un oscilador armónico va a ser aquel cuerpo, aquel sistema compuesto básicamente por dos tipos de elementos. Primero, un resorte. Y ese resorte tiene que estar unido a un cuerpo. Esto será un oscilador armónico. Pero también es un oscilador armónico. Sí, también es un oscilador armónico. ¿Sí? Este tipo de sistema. ¿Sí? Un resorte que aquí está, en este caso, unido, ya lo estamos viendo, con un bloque. ¿Sí? Cualquiera de estos dos sistemas pues son considerados armónicos simples. Estos van a tener pues una posición a la cual nosotros llamaremos una posición de equilibrio y que cuando los alejamos de esa posición de equilibrio pues los cuerpos van a
en este caso oscilar, ¿no? En un tiempo o periodo que en este caso está determinado. Y lo mismo sucede acá. ¿Sí? Acá estará la posición de equilibrio y este cuerpo va a subir y bajar precisamente en lo que nosotros llamaremos el movimiento armónico simple, donde se cumple esta característica que la energía mecánica se va a conservar. ¿Por qué? Porque las superficies son completamente lisas. Ahora, es importante entonces también recalcar ciertas características importantes. ¿Sí? Ciertas características importantes que no debemos dejar de lado. La primera característica es que existe una fuerza recuperadora, ¿no? Existe una fuerza recuperadora. Esta fuerza recuperadora no es otra que la fuerza elástica. Esta no es otra que la fuerza elástica. ¿Está bien? Otro elemento importante que tenemos que considerar va a ser lo siguiente, que esa fuerza recuperadora y la posición van a tener direcciones opuestas, ¿no? La fuerza recuperadora. La fuerza recuperadora. Y la posición, o el vector posición para ser más específico, tienen direcciones opuestas. ¿Sí? Tampoco es un detalle menor, tampoco es un detalle menor, lo siguiente, que la fuerza, ¿sí? Recuperadora es variable. La fuerza recuperadora, ¿sí? La fuerza recuperadora. La aceleración. La velocidad. La velocidad. Y la posición, ¿sí? Todos estos elementos son variables, ¿sí? Son variables, podemos mencionar acá. Son variables. Es decir, que van a... Lo que va a pasar es que van a cambiar constantemente, ¿sí? La aceleración no va a tener un solo valor, la aceleración no es constante, ¿sí? La velocidad tampoco lo es, lo mismo que la posición y obviamente la fuerza recuperadora. Esto de alguna manera ya lo habíamos descrito en la clase anterior, pero ahora es necesario poder a insistir en ello, ¿sí? Vamos pues precisamente a observar unos videos que me amplían este panorama respecto de lo que es el movimiento armónico simple, un movimiento sumamente importante para nosotros. Sí, voy entonces a compartir la pantalla para precisamente empezar con la parte relacionada. Aquí está. Pero antes, ahora sí, veamos este video.
Si observamos el movimiento de estos tres objetos, un péndulo, una esfera dentro de un recipiente y un cuerpo atado a un resorte, podemos concluir que los movimientos de los tres poseen algo en común. Son movimientos repetitivos que se realizan a uno y otro lado de un punto de equilibrio, y en los tres casos los cuerpos móviles tratan de regresar a dicho punto. A estos movimientos se los llama en general movimientos oscilatorios. Empecemos por identificar el tipo de punto de equilibrio que posee uno de estos movimientos. Observemos la esfera moviéndose en el recipiente. Al principio del movimiento, la esfera se moverá alejándose una distancia considerable del punto de equilibrio. Sin embargo, la esfera trata de volver a dicho punto. Si se presenta rozamiento, la esfera terminará estática en el punto de equilibrio. A este punto de equilibrio se le llama estable. Pero ahora, tratemos de colocar la esfera en un recipiente que tiene la forma convexa. En este caso, el cuerpo sale del punto de equilibrio alejándose y jamás volverá a él. Es posible que logremos hacer que un cuerpo se mantenga en este punto, pero una vez que éste se mueve, es prácticamente imposible que vuelva por efecto de su propio movimiento. Este es un ejemplo de punto de equilibrio inestable. El movimiento oscilatorio es producido por la acción de una fuerza restauradora que trata de devolver al móvil a su posición de equilibrio estable. Un buen ejemplo es el movimiento provocado por un resorte sobre una masa atada a él, siempre y cuando no exista rozamiento con el piso. Si alejamos el cuerpo de su posición de equilibrio llevándolo hasta una posición A, aparecerá una fuerza provocada por el resorte que trata de devolverlo a la posición O, punto de equilibrio. Cuando soltamos el cuerpo, observamos que éste en su intento de regresar a la posición O se acelera y pasa hasta la posición menos A. En este punto, la fuerza restauradora generada por el resorte trata de llevarlo nuevamente a la posición O, repitiéndose el proceso en forma indefinida. Ahora veamos cómo son la fuerza y la velocidad en los tres puntos demarcados en la trayectoria del movimiento. En el punto A se tiene una fuerza de magnitud máxima, la cual convencionalmente podemos decir que es negativa porque apunta hacia el lado izquierdo. En este punto la velocidad es igual a cero. Cuando el cuerpo viaja hacia el punto O, la fuerza actúa en el mismo sentido que la velocidad y esto genera una aceleración que hace que la velocidad crezca hasta un valor máximo en el punto O. En este punto, el signo de la velocidad dependerá de si el movimiento se está realizando hacia la izquierda o hacia la derecha. Sin embargo, conforme avanza el cuerpo hacia el punto O, la fuerza va disminuyendo hasta volverse igual a cero. Ahora, cuando el cuerpo viaja hacia la posición menos A, la magnitud de la fuerza del resorte empieza a crecer, volviéndose máxima en el punto demarcado con menos A y con sentido hacia la derecha. Aquí, el valor de la velocidad se hace igual a cero a causa de la desaceleración producida por la fuerza del resorte en este tramo del recorrido. Ahora, identifiquemos algunas magnitudes importantes que se deben tener en cuenta en un movimiento oscilatorio. Una oscilación es el viaje redondo que realiza el móvil visitando dos veces los puntos de la trayectoria, a excepción de los puntos extremos, los cuales solo visitará una vez. Si tomamos como punto de partida el punto A, una oscilación consistirá en viajar hasta el punto marcado con menos A y regresar nuevamente al punto A. Identificado el concepto de oscilación, ya podemos hablar de lo que es periodo y frecuencia en un movimiento oscilatorio. El periodo es el tiempo que tarda el móvil en realizar una oscilación completa. Al ser un tiempo, su unidad de medida en el sistema internacional es el segundo. Una forma de calcular el periodo es poniendo a oscilar el cuerpo,
tomar un determinado tiempo y contar el número de oscilaciones que realiza en ese tiempo. El periodo se obtiene dividiendo el tiempo total entre el número de oscilaciones realizadas. La frecuencia es el número de oscilaciones que se realizan en la unidad de tiempo. La unidad básica para medir la frecuencia es el Hertz, que es equivalente a una oscilación por segundo. Una forma de calcular la frecuencia es dividiendo el número de oscilaciones entre el tiempo empleado en realizarlas. Ahora observemos la relación entre el periodo y la frecuencia. Como lo hemos visto en las definiciones de periodo y frecuencia, podemos decir que matemáticamente el periodo es el recíproco de la frecuencia. Esto quiere decir que la multiplicación de las dos magnitudes siempre será igual a 1. Dicha relación suele expresarse como periodo igual a 1 sobre frecuencia. Veamos el efecto que tiene esta relación en un movimiento oscilatorio. Si aumentamos la frecuencia del movimiento, es decir, que lo ponemos a realizar mayor cantidad de oscilaciones en la unidad de tiempo, el tiempo de cada oscilación disminuye, o mejor, su periodo se vuelve pequeño. En cambio, si bajamos la frecuencia, el periodo va a aumentar. Otro elemento es la amplitud. Esta magnitud determina la distancia que existe entre el punto de equilibrio y cualquiera de los puntos extremos del recorrido. Una elongación es cualquier posición que ocupa el móvil. Esta posición siempre debe estar medida respecto al punto de equilibrio, es decir, que este punto se toma como la posición cero y los puntos menos A y A como las máximas elongaciones que ocupa el cuerpo oscilante. Identificados los anteriores elementos, ya podemos determinar cuándo un movimiento oscilatorio es armónico simple. Un movimiento oscilatorio es armónico simple cuando la fuerza restauradora en cualquier punto de la trayectoria es directamente proporcional al desplazamiento, medido éste con respecto al punto de equilibrio. En otras palabras, la magnitud de la fuerza es directamente proporcional a la elongación del movimiento. Esto significa que la magnitud de la fuerza disminuye conforme la masa oscilante se acerca al punto de equilibrio y aumenta conforme se aleja de dicho punto. La física nos enseña que en un resorte la fuerza que éste ejerce es directamente proporcional a la longitud de estiramiento o de compresión, y es por esto que el mejor ejemplo para explicar el movimiento armónico simple es el movimiento oscilatorio generado por un resorte. En conclusión, cualquier partícula que esté realizando un movimiento armónico simple es como si estuviera siendo alada por un resorte que trata de llevarla a su posición de equilibrio. Muy bien, entonces hemos visto precisamente qué es lo que ocurre con este movimiento, ¿no? Que es un movimiento armónico simple. A ver si me acompañas acá en la pizarra. Podemos indicar lo siguiente, fíjate. Yo sé, ¿no? Y ya en la clase pasada se explicó esto y ahora nuevamente se está recalcando que este movimiento de este cuerpo en particular va a oscilar respecto de esta posición de equilibrio, ¿sí? Ahora, va a tener unos puntos máximos, ¿no? O extremos en este caso. El extremo derecho y el extremo izquierdo. Llega a esta posición y es jalado por precisamente la fuerza recuperadora, regresa, quiere regresar a la posición de equilibrio, pero no se detiene acá, más bien tiene una velocidad máxima, empieza a comprimir el resorte, disminuye su velocidad hasta cero y otra vez es empujado, ¿no? Y entonces hay un ida y vuelta que se va dando repetidamente. Entonces, cuando yo quiero considerar, cuando yo quiero determinar
¿Cuánto vale? ¿Sí? ¿Cuánto vale la posición sobre la cual se encuentra este cuerpo en determinado instante de tiempo? ¿Sí? En determinado instante de tiempo, yo tendría pues que precisamente encontrar una ecuación que me permita eso, ¿sí? Cuando nosotros hablábamos de la ecuación de posición, por ejemplo, en el MRU, nosotros decíamos, era la posición inicial más la velocidad que tiene el cuerpo por el tiempo, ¿sí? Y se acabó. Esto era bastante sencillo, ¿no? A medida que pasa el tiempo, la velocidad va aumentando, ¿no? Perdón, la posición va aumentando, ¿no? Entonces la velocidad era constante. Y algo similar pasaba cuando tenía un movimiento acelerado, ¿no? La aceleración hacía que éste aumentara su distancia. Pues eso pasaba, eso ocurría cuando se trataba de un movimiento rectilíneo. Observa que este también es un movimiento rectilíneo, pero la dificultad acá estriba en que es un movimiento rectilíneo, pero que es repetitivo. Y eso es lo que hace un poco complicado analizarlo de manera sencilla o utilizando una ecuación lineal, mejor dicho. Entonces nosotros tenemos que recurrir, como se había manifestado en la clase pasada, a algunas funciones que sean pues de este tipo, que sean repetitivas, ¿no? Que sean periódicas. Y lo que nosotros entendemos y hemos visto en matemática es que las funciones que cumplen esas características de ser periódicas son básicamente dos, ¿sí? Es o bien, ¿no? La función seno o coseno, ¿no? Seno o coseno, ¿sí? Muy bien, dado que esa es la situación, nosotros expresábamos la posición de este cuerpo, en función precisamente de la función seno. Decíamos, lo máximo que puede estar este cuerpo es aquí, en el punto A, es decir, en su amplitud. Ahora, eso lo íbamos a multiplicar nosotros por el seno de la velocidad angular o la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial, ¿sí? Entonces, esto es la ecuación que nosotros eh, hemos aprendido a manejar, ¿sí? Ahí estará. Donde debemos recordar acá ciertos elementos, ¿no? A es la amplitud, o llamado también máxima deformación. Máxima deformación del resorte. Ojo, máxima deformación del resorte. Ya está. Luego, eso es valera, ¿no? Es la amplitud. ¿Quién es W? Recuerde, esto es conocido como la frecuencia angular o velocidad angular, que le llamamos a algunos, ¿sí? Esta frecuencia angular es, sin lugar a dudas, sumamente importante porque tiene dos formas de poder determinarse, ¿no? La primera forma para poder determinarse es 2pi sobre el periodo. Esa es una primera forma de determinarse. La segunda forma para poder determinarse es igual a ¿quién? K sobre M, ¿no? Ahí está. Entonces, estas son dos maneras de poder determinar, pues, la frecuencia angular, ¿no? Entonces, esa es la frecuencia angular. Y finalmente decíamos que tenemos por acá la fase inicial. Fase inicial. O llamado también el ángulo inicial, ¿no? Esto se calcula cuando el tiempo, pues recuerda, es igual a cero, no te olvides, ¿eh? Cuando el tiempo es igual a cero. Entonces, recordar esto para nosotros va a ser sumamente importante, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya la semana pasada habíamos visto algunos ejemplos donde habíamos utilizado precisamente esta ecuación, ¿no? Reconocer los elementos. Pero no era ahí solamente que quedaba esto, ¿no? Recuerda que este movimiento tiene a su vez otras características, como por ejemplo la velocidad, como por ejemplo la aceleración. Y es eso precisamente lo que también vamos a
a continuar viendo, pues, ¿no? Aquí en otro video que precisamente me voy a permitir compartir contigo. Empezamos viendo por qué es importante estudiar este tipo de movimientos. Al observar la naturaleza nos damos cuenta de que muchos de los fenómenos que nos rodean son periódicos, es decir, que se repiten de forma idéntica cada cierto intervalo de tiempo. Ejemplo de ello son los latidos del corazón, un reloj o el movimiento de planetas y satélites. El caso más sencillo de movimiento periódico es el movimiento armónico simple. Podemos definirlo como un movimiento oscilatorio, es decir, que oscila en torno a un punto de equilibrio y que se mueve como consecuencia de una fuerza restauradora que es directamente proporcional a la distancia a la posición de equilibrio y de sentido contrario al del movimiento. Un apunte es que podemos pensar que si el movimiento armónico simple es el caso más sencillo de movimiento periódico, este tendrá una aplicación muy limitada. Sin embargo, el teorema de Fourier nos dice que movimientos periódicos más complejos pueden representarse como la suma de movimientos armónicos simples, por lo que su aplicación es mucho más amplia de lo que podríamos pensar en un principio, y su estudio es fundamental en física. Aquí podemos ver dos ejemplos clásicos de movimiento armónico simple, un péndulo y un sistema resorte-masa. En ambos casos se alejan de su posición de equilibrio, que aparece señalada por la línea de puntos negras. Para el péndulo, por ejemplo, cuando se desplaza a la derecha, la fuerza restauradora va hacia la izquierda y viceversa. Ahora pasamos a ver las ecuaciones del movimiento armónico simple, que, como vemos en el caso de la elongación o desplazamiento, son de tipo sinusoidal. Una explicación intuitiva sobre la forma de esta ecuación la podemos encontrar en la figura inferior. Podemos ver un muelle unido a un lápiz que va dibujando su trayectoria sobre el papel cuadriculado, mientras el papel va avanzando hacia la izquierda, como si fuera un sismógrafo. Se observa que la trayectoria que deja marcada el lápiz cumple la ecuación del movimiento armónico simple, donde x representa la elongación o desplazamiento de la posición de equilibrio. A es la amplitud, es decir, la máxima elongación, y todo el argumento de la función seno se lo conoce como la fase, donde tenemos omega, que es la frecuencia angular, t es el tiempo y φ0 la fase inicial. La frecuencia angular se relaciona con el periodo, que no es más que el tiempo que tarda en producirse una oscilación completa. Y también lo podemos relacionar con la frecuencia. φ0 representa la posición inicial del móvil, ya que no siempre el movimiento tiene por qué empezar en la posición de equilibrio, y esto lo calcularemos a partir de la condición inicial del problema en cuestión. Una vez que tenemos la ecuación para la posición, solo tenemos que derivar una vez para obtener la velocidad y dos para la aceleración. Las tres funciones tienen el mismo periodo, aunque la velocidad, como vemos, depende del coseno, por lo que está desfasada pi medios, y la aceleración, debido a ese signo menos, está desfasada pi radianes. Cuando hagamos un ejercicio veremos esto más claramente. Tenemos también otra expresión equivalente para la velocidad que nos resultará útil en algunos problemas. Como podemos ver en la animación, en la posición de equilibrio la velocidad es máxima, mientras que la aceleración es nula, debido a que la fuerza restauradora se hace cero. En cambio, en los extremos, es decir, cuando la elongación es igual a la amplitud, se hace cero la velocidad y la aceleración máxima. Un último dato a señalar es que es posible escribir la ecuación de movimiento en términos del coseno, recordando que el seno de un ángulo coincide con el coseno de ese ángulo más menos pi medios. Y nada más, hasta aquí este vídeo, que espero que os haya sido útil. Nos vemos en el siguiente. Pues bien, entonces es importante recalcar los elementos que estamos viendo aquí, ¿no? ¿Sí? Los que ya se habían descrito con anterioridad. Mira, una característica importante es la que vamos a describir ahora, lo que es la energía que tiene en este caso asociado el movimiento armónico simple. ¿Sí? Quisiera que por favor observaras esto, ¿no? Vamos a hablar ahora sobre la energía. Recuerda que nosotros habíamos mencionado en la parte inicial que dado que la superficie sobre la cual se va a desplazar el cuerpo es lisa, entonces la energía se conservaba. Entonces la energía mecánica para el movimiento armónico simple pues es sumamente importante. Veamos precisamente esto. Estudiaremos el comportamiento de la energía en el sistema masa-resorte y en el péndulo. Estos sistemas, en general,
poseen energía relacionada con el movimiento interno de las partículas que los forman, y también deben tener energía atómica y muchos tipos de energías más que quizás ni conozcamos en estos momentos. Pero a la que dedicaremos nuestra atención es a la energía mecánica, de la cual sabemos que puede ser energía cinética, que se encuentra en función de la velocidad del cuerpo, y energía potencial, que se divide en elástica y gravitatoria. La elástica depende de la posición del cuerpo con respecto a un punto de equilibrio, y la gravitatoria, que depende de la posición del cuerpo con respecto al centro de la Tierra. Los sistemas oscilantes que hemos visto hasta ahora, péndulo simple y masa resorte, son mecánicos. Por lo tanto, la energía tiene las características que aquí se señalan. Analicemos primero cualitativamente lo que sucede en el péndulo simple. Aquí tenemos un péndulo. Asumamos condiciones ideales. No hay fricción, la longitud del hilo es muy larga en comparación con el diámetro de la masa y lo haremos oscilar con un ángulo pequeño. Según se va separando de su posición de equilibrio, sin que lo soltemos, va aumentando su energía mecánica, que es igual a la potencial. En este caso, energía potencial gravitatoria, que es proporcional al cambio de posición con respecto al suelo. Cuando soltamos el péndulo, la energía potencial se va transformando en cinética, porque el cuerpo colgado va ganando velocidad. En el punto de equilibrio, la energía potencial se hace cero, pero la cinética se hace máxima. En este punto, simétrico con el punto desde donde lo soltamos, la energía potencial otra vez es máxima y la cinética se hace nula. En cualquier punto por donde pase la masa oscilante, la energía mecánica permanece constante. Esto es así porque no existe ninguna fuerza disipativa, no está actuando la fricción. Lo mismo sucede si estiramos un resorte horizontal y lo hacemos oscilar sobre un riel de aire. Suponemos también condiciones ideales. No hay fricción, no se calienta el resorte y además realizará oscilaciones pequeñas. En los extremos, toda la energía mecánica es potencial elástica. En la posición de equilibrio, toda la energía es cinética. Se produce constantemente una transformación de energía de potencial en cinética y viceversa, manteniendo en todos los momentos constante la suma de estas energías, para mantener constante la energía mecánica. En ambos casos, la energía mecánica permanece constante, porque las fuerzas que actúan son conservativas. En los extremos, el resorte está detenido, pero está o comprimido hasta su máxima elongación negativa o estirado hasta su máxima elongación positiva. Para estas dos posiciones se cumple que la energía potencial es máxima y se puede calcular como para el punto de equilibrio la elongación es nula, por lo tanto la energía potencial elástica es nula, pero como en ese punto la velocidad es máxima, también lo será la energía cinética, la que puede escribirse como en los puntos intermedios, el cuerpo oscilante posee energía cinética y energía potencial elástica, pero en todos los casos, la suma de estas dos energías es igual a la energía mecánica, lo que puede escribirse como... Pongamos ahora la ecuación de la energía mecánica más cómoda para poder interpretarla. Estudiemos la energía en un sistema masa-resorte. Como el sistema es oscilatorio, sabemos que la energía mecánica es igual a la energía cinética máxima y también es igual a la energía potencial máxima. Como ya se mencionó anteriormente, la energía potencial máxima se logra en el punto de máxima elongación. Por lo tanto, en este punto, la energía potencial elástica es igual a 1/2 de K por A al cuadrado, donde A es la amplitud del movimiento. También tenemos que omega es igual a la raíz de K sobre M. Por lo tanto, K es igual a M por omega al cuadrado. De estas ecuaciones podemos concluir fácilmente que la energía potencial máxima es igual a 1/2 de la masa por omega al cuadrado por amplitud al cuadrado.
que en este caso coincide con la energía mecánica del sistema. De igual manera, se puede analizar que cuando el cuerpo posee energía cinética máxima es cuando tiene velocidad máxima. De la expresión de velocidad, sabemos que la velocidad será máxima cuando el valor del coseno se haga 1. Por lo tanto, la velocidad máxima será igual a por omega. Reemplazando esta velocidad en la expresión de energía cinética, tenemos que la energía cinética máxima será igual a 1/2 de la masa por la amplitud al cuadrado por omega al cuadrado. Esta energía cinética máxima coincide también con la energía potencial máxima y a su mismo tiempo coinciden con la energía mecánica del sistema. De aquí se puede distinguir a simple vista que la energía mecánica en el sistema masa-resorte depende solamente de las características propias del resorte que vienen dadas por omega y de la masa que está oscilando fija al resorte. El estudiante puede comprobar con ayuda del libro de texto que en el caso de las oscilaciones armónicas del péndulo, la expresión obtenida para la energía mecánica es igual a la obtenida en el sistema masa-resorte. Pero en ese caso, la frecuencia angular omega depende de la aceleración de la gravedad y de la longitud del hilo. En lo que queda de la clase, el profesor profundizará en los contenidos aquí tratados y les indicará lo que deben enfatizar en el estudio individual. Les agradezco. Bien. Vamos precisamente a ver un poquito más acerca de lo que es la energía precisamente en el movimiento armónico simple. Mira, lo primero que nosotros tenemos que recordar es que la energía mecánica se va a conservar. Ojo, la energía mecánica se conserva. Voy a estudiar precisamente en los dos puntos importantes, en el extremo y también en la posición de equilibrio. Nosotros ya sabemos que acá, en este punto, ya no puede seguir avanzando, por lo tanto va a regresar. Pero dado que no puede seguir avanzando, no se puede seguir estirando, la velocidad en ese momento vale 0. Entonces, aquí, en este extremo, como lo habíamos mencionado, la amplitud es la máxima deformación posible. Entonces, lo que nosotros sabemos es que la energía mecánica no es otra cosa que la suma de las energías. Que este movimiento puede tener energía cinética más energía potencial elástica. ¿Sí? Porque potencia gravitatoria no la va a tener. Entonces, si yo analizo eso en los extremos, ¿sí? O en este extremo en particular, ¿no? Analizo esto en el extremo, voy a notar lo siguiente, ¿no? Que ahí la velocidad pues vale 0. Entonces, la energía mecánica en ese momento, ¿cuánto sale? Sería solamente la energía potencial elástica. Sería entonces acá energía potencial elástica, lo cual es igual a 1/2 de la constante multiplicado por x, pero ese x viene a ser la máxima elongación, ¿sí? Recuerda, ese x es la máxima elongación, que significa la máxima, en este caso la amplitud, va a ser a elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, de este modo se determina pues cuánto es la energía mecánica en el extremo. Solamente posee ahí energía potencial elástica. Solamente posee ahí energía potencial elástica. Muy bien. Ahora analicemos qué es lo que ocurre en la posición de equilibrio. ¿Qué pasa en la posición de equilibrio? Pues en la posición de equilibrio el cuerpo va ganando poco a poco velocidad, fíjate, pero ¿qué pasa con su deformación? Ya su deformación ya no es máxima, ¿no? Se va, en este caso, acortando, ¿no? Se va haciendo más pequeña esa deformación. Hasta que cuando pasa por aquí, recuerda que en este lugar, ¿sí? La deformación vale 0. Quiere decir que en este momento no hay deformación. Pero lo que sí hay es una velocidad. Y esa velocidad es la máxima posible. Fíjate, ¿eso qué significa? Que la energía se ha transformado de energía potencial elástica en este extremo, se fue transformando poco a poco en energía cinética, hasta llegar acá. Entonces, en el punto de la posición de equilibrio, la energía mecánica va a ser igual a ¿quién? A cinética más potencia elástica, pero esto vale 0. Por lo tanto, solamente va a ser energía cinética. Y esto vale 1/2 de ¿quién? De la masa del bloque multiplicado por la velocidad elevado al cuadrado.
Pero recuerda que acá esta velocidad pues no es cualquier velocidad. Esta velocidad es la máxima posible. Por lo tanto, esto será la velocidad máxima elevado al cuadrado. ¿Sí? Así como esto es la elongación máxima, acá será la velocidad máxima. Entonces, esa es la forma de determinar pues precisamente las energías en esos puntos. Ahora, por conservación, pues ambos tendrían que igualarse, ¿no es verdad? Entonces, y de ahí podría sacar pues alguna relación entre estas magnitudes que seguramente en los problemas me va a servir de mucha utilidad, ¿sí? Otra cosa importante que también se ha mencionado en el vídeo es precisamente lo relacionado con la velocidad, ¿no? Yo tengo que recordar acá que la velocidad, ¿sí?, en el movimiento armónico simple, que va a depender del tiempo, va a ser lo siguiente, ¿no? Va a ser A multiplicado por omega o W, como quieras llamarlo, por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más phi. ¿Está bien? Esa es la expresión para la velocidad. Ahora, cuando yo quiero, porque acá voy a necesitar la velocidad máxima, recuerda que esta expresión que aparece por aquí adopta su máximo valor cuando vale 1. ¿Sí? Entonces, si yo quiero lo máximo, entonces esto tiene que ser máximo. Entonces esto vale 1. Entonces acá me va a quedar pues precisamente lo siguiente, ¿no? La amplitud multiplicado por la frecuencia angular. Esa es la velocidad máxima, ¿sí? Y algo similar ocurre cuando yo quiero determinar pues precisamente la aceleración, ¿no? Cuando a mí me pidan la aceleración, que es también función del tiempo, voy a tener lo siguiente, ¿no? A por omega al cuadrado multiplicado por el seno de WT más phi. ¿Está bien? Y lo mismo, la aceleración también adopta su máximo valor, ¿sí?, en algún punto. Recuerda que la aceleración es también variable. Entonces, la aceleración máxima en módulo va a ser igual a ¿quién? Esto también adopta su máximo valor cuando vale 1. Por lo tanto, acá sería A por W al cuadrado, ¿sí? Y esto va a ser de suma importancia para nosotros para poder determinar pues precisamente lo que está ocurriendo con la energía, con la velocidad y con la aceleración, ¿sí? Existe un dispositivo muy importante, el péndulo, y el péndulo pues precisamente se ha hablado hace un momento que no es otra cosa que una cuerda unida con un cuerpo, con un bloque. Y entonces esto para ángulos muy pequeños pues va a oscilar, ¿cierto? Los péndulos entonces se pueden considerar para ángulos muy pequeños, ojo, menores, algunos dicen de 12 grados, otros de 9, otros de 10. Ahí existe una pequeña discusión respecto de qué se tiene que considerar. Incluso algunos he visto en algunos textos que dicen menores a 15 grados, ¿no? Bueno, lo que sí es correcto es que tiene que ser en ángulos muy pequeños, ¿no? No debe ser mayores que 15 grados, definitivamente que no. Entonces, mientras más pequeño sea, entonces más se va a acercar a lo que es un movimiento armónico simple. Eso sí es verdad. Por lo tanto, en un movimiento de un péndulo, pues precisamente el movimiento pendular es un movimiento armónico simple. Se puede considerar como un movimiento armónico simple, ¿sí? Entonces, una característica respecto de lo que es el movimiento armónico simple, pues precisamente la vemos aquí en este vídeo, que es el último que voy a compartir contigo. El péndulo simple. Un péndulo simple está formado por un cuerpo pequeño de masa m suspendido de un punto fijo O mediante un hilo inextensible y sin masa. La longitud del péndulo L, cuando la masa se deja en libertad desde un cierto ángulo inicial con la vertical, oscila periódicamente. En cada instante las fuerzas que actúan sobre la masa son su peso y la tensión de la cuerda. Cuando el ángulo de desviación máximo respecto de la vertical es pequeño, el péndulo oscila con movimiento armónico simple.
En esta situación, el periodo del péndulo es independiente del ángulo de desviación inicial, siendo solo función de la aceleración de la gravedad g y de la longitud L del péndulo. Bien. A ver, un ratito, vamos a... El movimiento oscilatorio. Bien, observa acá. Vamos a analizar el movimiento del péndulo. El péndulo simple. Fíjate, el péndulo simple tiene una característica muy importante, ¿no? Que en realidad no va a depender de la masa que tengamos aquí. Sí, eso es importante. Entonces, cuando hablamos de un péndulo simple, cuando, primera característica, el ángulo de desviación, el ángulo de desvío es muy pequeño. Es muy, muy pequeño. ¿Está bien? Es muy pequeño. Otra característica importante va a ser la siguiente, ¿no? Otra característica importante va a ser es que no depende de la masa. No depende de la masa. Ojo, no depende de la masa. Es decir, esta masa puede ser cualquiera. Entonces, lo que vamos a notar acá es que este péndulo, al desviarse un ángulo muy pequeño, ¿sí? Al desviarse un ángulo muy pequeño, pues lo que hace es oscilar respecto de esta posición, a la cual vamos a llamar la posición de equilibrio. Y entonces, como el ángulo es muy pequeño, esto básicamente es como si se moviera así. Y de vuelta, como si fuera un resorte, pues mira. Claro, cuando esto es muy pequeño, ¿no? Cuando esto es muy pequeño, eso no se nota mucho, o sea, no es muy pronunciada, ¿no? La circunferencia que describe. Por lo tanto, esto va a ser prácticamente horizontal. Es por eso que se habla, pues, precisamente de que está cumpliendo con un movimiento armónico simple. Lo fundamental acá es lo siguiente, ¿no? Que la frecuencia angular va a ser igual a ¿quién? A la aceleración de la gravedad o dividido entre la longitud. ¿Qué cosa es la longitud? La longitud de esta cuerda, ¿sí? Entonces, la frecuencia angular, ¿sí? Es directamente proporcional, ¿sí? A la raíz cuadrada de la gravedad, de la aceleración de la gravedad en ese momento, dividido entre la longitud. Esto se usaba hace bastante tiempo para poder determinar, pues, precisamente ciertos minerales en ciertas zonas, ¿no? Se ponía una cuerda. ¿Y por qué? Porque en los puntos donde existe gran concentración de mineral, la aceleración de la gravedad, en este caso, o esa atracción que ejerce, es mucho mayor, ¿sí? Entonces, por eso es que se usaba los péndulos para poder identificar en ciertas zonas si eran unas zonas mineras o tenían, en este caso, algún metal, ¿no? En su interior. Otra cosa importante que es necesario recalcar acá es, pues, precisamente el periodo, ¿no? El tiempo que demora en ir y regresar, ¿no? Ese periodo, recuerda, no es otra cosa que 2pi sobre omega. Ya, pues, pero este omega es esto, ¿no? Si nosotros lo reemplazamos bien, vamos a notar que va a ser 2pi por L sobre G.
esta. Y esto es lo que nosotros usamos más. ¿Sí? Entonces, este péndulo cumple estas características y tiene pues de por medio para encontrar la frecuencia angular y en este caso el periodo, ¿no? Bueno, con algo más respecto de esta segunda parte del movimiento armónico simple, pues vamos a ampliarlo en la clase, ¿sí? Nos vemos ahí, muchachos.